Prado. Soy Miguel Falomir, el director, y antes que nada quisiera pedirles disculpas porque sé, y algunos me lo han hecho notar, que no está todavía el folleto de las conferencias de marzo. No lo está porque esta misma semana hubo que retirarlo de la imprenta ante la imprevista cancelación de un par de los conferenciantes. El lunes, sin falta, lo tendrán. Bien, la conferencia de hoy es la primera de una serie de conferencias con una periodicidad mensual que tratará sobre el bicentenario del Museo del Prado, y probablemente por eso pues, me han pedido a mí como director que inicie esta serie de conferencias. Y a la hora de pensar sobre qué hablarles, pues pensé en hacerlo sobre los espacios del Prado entendidos en un sentido tanto físico como metafísico, es decir, lo que es la realidad geográfica del museo, pero también lo que es el museo en una geografía mucho más amplia que no puede ser acotada por el espacio físico. Bien, el Museo del Prado es, y no lo vamos a negar, una realidad física. Es un edificio o una serie, un conjunto de edificios. Ahora hablamos de un campus y luego volveré a esa noción, a esa idea, que tiene una ubicación concreta en el Paseo del Prado. De hecho, pues, ha acabado tomando ese nombre. Ya sabéis que cuando se inauguró en 1819 no era ese su nombre, era el Museo Real de Pintura, pero que, como digo, pues está en un espacio físico. Es más, dentro de un eje muy preciso de Madrid, lo que es el Paseo del Prado, que es como el gran sueño ilustrado de la España del siglo XVIII. Sabéis también que el edificio que ocupa el Museo del Prado, pues aparte de ser la joya del neoclásico español, diseñada por Juan de Villanueva, pues no fue concebido para albergar un museo de las artes, sino que iba a alojar el Gabinete de Historia Natural. Es más, formaba parte de un amplio conjunto de edificaciones y de recintos dedicados al estudio de las ciencias. De hecho, no es casual que junto al mismo esté el jardín botánico y que justo detrás esté el observatorio astronómico. Como también sabéis perfectamente, este edificio nunca fue o nunca sirvió para el propósito para el cual fue concebido. La guerra, la invasión napoleónica lo impidió. Todavía el edificio no estaba concluido y además pues algunas partes del mismo, como su techumbre original de plomo, fue desmantelada por los franceses para hacer balas de cañón, y después de la guerra fue cuando se le decidió dar un nuevo uso. Probablemente a instancias de Isabel de Braganza, esposa de Fernando VII, y a quien dicen las malas lenguas que los madrileños decían esto de fea, pobre y portuguesa, chúpate esa, ¿no? La verdad es que fue una reina que mostró una sensibilidad para las artes y para la pintura, de la cual su marido pues, no dejó testimonio alguno. Parece ser que fue ella la inductora, y así lo reconoce este retrato de López, donde muestra a la reina señalando el edificio de Villanueva, el que de alguna manera todos asociamos tradicionalmente al Museo del Prado, y en la imagen entera, la tenéis el cuadro en la exposición conmemorativa del Bicentenario, pues con los planos del mismo. Por desgracia, la reina murió un poco antes de la inauguración del museo de 1819. Bien, ese edificio primigenio era un edificio que es el que básicamente tenéis el plano y la famosa maqueta que se encuentra ahora en la sala 75 del Museo del Prado, y un edificio que poco a poco hubo que ir adaptando a sus nuevas necesidades y fue poco a poco ampliándose. El número uno es cómo era el edificio cuando muere Juan de Villanueva. Ya estaba trazado lo que es el ábside, pero no estaba concluido. Eso es algo que termina López Aguado, su discípulo. Luego, progresivamente, pues podéis ir viendo las distintas intervenciones de las que fue objeto el Museo del Prado y en la que se sucedieron, pues, prácticamente pues, los grandes arquitectos españoles del siglo XIX, del XX e incluso del XXI. A Villanueva y López Aguado siguió Jareño, autor sobre todo, por lo que más se le conoce, por la escalera
de Goya. Sabéis que antes ahí había una rampa que se eliminó y siguieron ampliaciones pues, de Arbós, de Muguruza, de Chueca, de La Fuente, de García de Paredes. Recordad su intervención en lo que era el primigenio auditorio del museo, ahora Sala de las Musas, hasta llegar a la última de esas intervenciones, que es la que se debe a Rafael Moneo y sobre la cual volveré. De alguna manera, eso es lo que durante mucho tiempo y para la inmensa mayoría de los que estamos en esta sala, pues ha sido el Museo del Prado. Un Museo del Prado que, sin embargo, y por distintas circunstancias, pues desde si os dais cuenta, hay dos cosas que hay que tener claras. Una, que ha ido creciendo, ha habido necesidad de ir incrementando, luego veremos las razones por lo cual, y en segundo lugar, que el eje claro por el cual siempre se ha aumentado, acrecentado el museo, ha sido yendo hacia este eje principal norte-sur y hacia detrás. Bien, aún así, el Museo del Prado, pese a todas estas sucesivas ampliaciones en lo que es el edificio Villanueva, pues no daba abasto para todo lo que quería hacer. Una de las cosas que siempre han sido una de esas lagunas pendientes del Museo del Prado era tener un espacio adecuado para hacer exposiciones temporales. El museo viene haciendo exposiciones temporales desde la década de 1910 y, sin embargo, pues no tenía un espacio adecuado. La solución, que muchos de ustedes la recordarán, pues era desmantelar parte de la colección permanente para dar cobijo a esas exposiciones temporales. Aún así, se fueron buscando distintos remedios. Uno de ellos fue la adscripción del Casón del Buen Retiro. El Casón del Buen Retiro, ahora sabemos que forma parte del Museo del Prado, sirvió en principio, había tenido múltiples usos en el pasado. Por ejemplo, pues había sido desde Salón de Próceres, es decir, el precedente del actual Senado, a Museo de Reproducciones Artísticas. Aquí tenéis la sala, la actual sala de lectura, pues presidida por esa magnífica reproducción de la Victoria de Samotracia, pero la primera vez que se utiliza para el Museo del Prado es precisamente para que acoja exposiciones temporales. Y aquí tenéis pues algunas de ellas, la primera de las cuales fue la de pintura italiana del siglo XVII, que tuvo lugar en 1970, comisariada por quien entonces era subdirector y luego sería director del Museo del Prado, Alfonso Emilio Pérez Sánchez. Después se decidió dedicarlo a lo que era la exposición de la pintura del siglo XIX, sobre todo tras la supresión del Museo de Arte Moderno. Y es precisamente en este espacio donde, tras el advenimiento de la democracia en España, el Guernica viene a España cumpliendo el mandato testamentario de Picasso, y aunque él, es cierto, lo quería enfrente de las Meninas, yo creo que probablemente por las especiales condiciones de seguridad que entonces exigía la exhibición del cuadro, y de la cual tenéis fe en la imagen de abajo, con el guardia civil custodiando a un Guernica protegido por un cristal antibalas, pues el cuadro se dispuso en el Casón del Buen Retiro hasta su definitivo traslado al Museo Reina Sofía. Después de eso, la sala volvió a ocuparla la pintura española de historia, con este cuadro también extraordinariamente emblemático, los fusilamientos de Torrijos ocupando el espacio que antaño habían ocupado el Guernica. Luego estuvo cerrado durante un tiempo y, como sabéis, pues desde hace una decena de años alberga lo que es el Centro de Estudios del Museo del Prado. Ahí es donde está la biblioteca, donde está el archivo, donde está la Escuela del Prado y donde están los despachos de los conservadores. Sabéis que se restauró la bóveda, que es la obra pictórica más grande que tiene el Museo del Prado, esta alegoría del toisón de oro de Luca Giordano, y que en torno al mismo
pues se colgaron algunas de las obras maestras de Luca Giordano en la colección del Museo del Prado, presidido en este caso por Rubens pintando la alegoría de la paz. Quiero recordaros a todos que la biblioteca es de uso libre, podéis ir cuando queráis a serviros de sus excelentes fondos, y también que en los fines de semana pues hay visitas programadas para quien quiera verlo. Bien, la adquisición del Casón del Buen Retiro solo muy momentáneamente palió la falta de espacio para exposiciones temporales, puesto que, como hemos visto, enseguida fue ocupado por la pintura del 19, con lo cual se volvió a plantear otra vez la necesidad de incorporar un nuevo espacio para las exposiciones temporales. El elegido fue el Palacio de Villahermosa, justo enfrente del Museo del Prado, que en estos momentos, como bien sabéis, pues es la sede del Museo Thyssen. Hubo una serie de intervenciones importantes por parte de Arroyo, el arquitecto, y probablemente pues muchos de vosotros vierais exposiciones que tuvieron lugar allí. Recuerdo probablemente la más aclamada de ellas, la de Goya del Capricho a la Invención. Parecía que por fin el Museo del Prado tenía ese espacio que podía satisfacer pues, esa necesidad imperiosa de espacio, cuando se cruzó por medio la Thyssen y el Museo del Prado perdió ese espacio, lo cual, pues como muchos de vosotros recordaréis, generó un sonoro enfado por parte del entonces director Pérez Sánchez, con unas declaraciones ciertamente fuertes sobre el valor de la colección Thyssen. Bien, seguimos, por lo tanto, con esa necesidad imperiosa de espacio. Yo me incorporé al museo hace 22 años. Pensar que en la planta segunda, donde ahora están los cartones de Goya, bueno, en ese espacio tan reducido, entonces estaban todos los despachos de los conservadores, la dirección, la biblioteca, prensa, registro y algo más del Museo del Prado. Había unas oficinas alquiladas en la calle Claudio Coello y la verdad es que había una necesidad pues imperiosa de espacio, que de alguna manera se resolvió mediante la adscripción al museo de este edificio, sito en la calle Ruiz del Arcón 23, muchos de vosotros habréis pasado por delante del mismo, que hasta entonces albergaba las oficinas de Aldeasa. Cuando Aldeasa es privatizada, pues el Gobierno retiene el edificio y se lo entrega al Museo del Prado, un edificio que en estos momentos está, mediante un subterráneo, pues unido a lo que es el Museo del Prado propiamente dicho. La siguiente fase es la que antes hemos visto de Moneo, que no solamente se limitó a actuar dentro de lo que era, que podíamos llamar genéricamente el edificio Villanueva, sino que añadió lo que se llama la extensión de Moneo, de forma castiza el cubo de Moneo, enfatizando pues esa ampliación del museo por su eje central e incorporando como elemento principal lo que es el claustro o el claustro de los Jerónimos. Sabéis que los Jerónimos inicialmente tenía dos claustros, un claustro mayor que es el incorporado, un claustro menor e inferior que desapareció durante las remodelaciones del siglo XIX. Bien, entre ese claustro que de alguna manera queda cubierto por el famoso cubo y el edificio Villanueva, pues está lo que es la entrada ahora, si no principal, sí la más concurrida al museo, la llamada Puerta de Jerónimos, con ese parterre de boj entre un espacio y otro. La ampliación de Moneo, de la cual se celebran ahora 11 años, fue importante porque de alguna manera sirvió para situar al Museo del Prado en el siglo XXI en términos de necesidades. Por fin se solventó el problema de las exposiciones temporales, procurándole un espacio adecuado para exposiciones temporales. Le procuró también un espacio adecuado para los talleres de restauración y conservación, le dio unos almacenes realmente importantes, le dio nuevos espacios para servicios, es decir, dotó al Museo del Prado de todas aquellas infraestructuras necesarias para homologarse con los grandes museos del siglo XXI. Aquí tenéis los espacios, realmente yo diría que probablemente lo más satisfactorio del museo, pues de la ampliación de Moneo, sean los espacios de los gabinetes de restauración, lo que es los laboratorios técnicos y sin duda
los almacenes. Yo cuando llegué al Museo del Prado me encontré que había un montón de puertas cerradas. Cada vez que había una puerta cerrada es porque detrás había cuadros. Algunos de ellos era incluso imposible verlos físicamente. Te decían, es que no se puede entrar. Y la verdad es que todo esto pues, ha permitido no solo conservar los cuadros en mejores condiciones, sino volver a refotografiarlos, poderlos estudiar de forma infinitamente más adecuada. Bien, la ampliación de Moneo es una ampliación como todas las anteriores que hemos visto, que en realidad no estaba concebida para ampliar los espacios para ampliar la cantidad de cuadros que exponía el Museo del Prado, sino para ir dotándole poco a poco de espacios para nuevos servicios. Eso es importante tenerlo en cuenta para luego ver la explicación del porqué de esa última fase de ampliación que será el Salón de Reinos. Es verdad que en la medida que muchos servicios se desplazaban del primitivo edificio Villanueva a la ampliación de Moneo, iban liberando, lógicamente, espacios que eran ocupados para exponer las obras. Antes he aludido pues, a cómo las antiguas oficinas estaban donde actualmente se exponen los tapices de Goya, pero también durante mucho tiempo las salas que ahora cogen la pintura de Tiziano y los venecianos, pues ahí, por ejemplo, estuvo el taller de restauración. Pero, como digo, ninguna de estas distintas añadidos, ampliaciones, agregaciones del Museo del Prado se concibió específicamente para exponer más parte de la colección. Luego veremos cuándo eso sucede. Bien, esto sería de alguna manera lo que ha sido la evolución del Museo del Prado como un ente físico desde 1819 hasta 2019. Pero esos espacios no han sido siempre los mismos o no han sido siempre iguales. Han tenido distintos usos y han sido adecuados y han presentado una decoración acorde a sus distintas funciones. Cuando uno mira las imágenes del Museo del Prado antiguas, pues le llaman la atención no solamente la distinta indumentaria de los personajes que lo visitaban, sino yo diría que la principal diferencia que hay entre el museo de antaño y el museo de Ogaño probablemente es que el de antaño estaba prácticamente vacía y el actual es un museo lleno. Una de las cosas que más llama la atención es cómo los museos, o por lo menos algunos museos, se han convertido en destinos turísticos de masas. Un fenómeno que empezó a partir sobre todo de la década de los años 70 en Europa y en América, y que en España pues tiene una precisa fecha, un parteaguas, que fue la famosa exposición de Velázquez en los años 80. Desde entonces el Museo del Prado ha multiplicado por 3, por 4 la afluencia de visitantes, y eso sin duda pues es lo que más llamaría la atención de no solamente alguien que visitase el museo en 1819, sino de alguien que lo visitara pues hace apenas 30 años. Hay multitud de referencias desde políticos españoles que se escapaban del hemiciclo en la carrera de San Jerónimo y que cuando querían estar en soledad y tranquilos, pues decían que venían al Museo del Prado porque no había nadie. Eso es algo que difícilmente pues, podrían experimentar ahora. Es un museo que ha ido creciendo no solamente en el número de sus visitantes, sino que ha crecido y mucho en el número de obras que expone y que tiene. Pensad que el Museo del Prado, cuando se inaugura en 1819, apenas colgaban de sus salas abiertas durante 3 horas, unos pocos días a la semana, pues 322 obras. En estos momentos el Museo del Prado colgadas tiene más de 1.800, y no os quiero contar las que tiene entre depósitos y almacenes.
Hay una serie de circunstancias que explican este continuo incremento. Sin duda lo que son las compras, lo que son las donaciones, pero hay dos fenómenos importantes y es la disolución de dos museos y la adscripción de sus fondos al Museo del Prado. Por un lado, el Museo de la Trinidad, que como bien sabéis se nutrió de las obras procedentes de la desamortización de Mendizábal, de la desamortización de bienes eclesiásticos en Madrid y provincias limítrofes. Por otro lado, el Museo de Arte Moderno, que, como su nombre indica, pues lo que hacía era atesorar lo que era la pintura estrictamente contemporánea. Todo ello pues explica este avalancha recurrente de obras al Museo del Prado. También es verdad que el Museo del Prado colgaba de forma muy distinta. La forma como antes colgaba el Museo del Prado, y de la cual tenemos pues, un testimonio gráfico precioso a través de lo que es el grafoscopio del fotógrafo francés Gauguin, de la década de 1870-80, pues veis que básicamente se colgaba de zócalo a cornisa, es decir, había una suerte de horror vacui de cubrir todo el espacio donde cupieran obras de arte. Era la forma tradicional de colgar en las residencias reales y, de hecho, todavía hay museos que de alguna manera siguen colgados de esa forma, sobre todo aquellos que tienen pues una estirpe principesca más notable. Si vais, por ejemplo, a la Galería Palatina, al Palazzo Pitti en Florencia, pues veréis que todavía sigue con esta distribución en distintas alturas. Mientras que eso ahora pues, nos parecería realmente difícil de aceptar para una sensibilidad contemporánea que le gusta recrearse, acercarse, solazarse delante de un solo cuadro. Y bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de ese abigarramiento absoluto de las colecciones y de un museo donde prácticamente lo único que había eran casi los copistas. No solamente ha cambiado en cuanto a el número de obras que se exponen por metro cuadrado, también en todo lo que es lo que le acompaña desde la luz natural o no natural, el tipo de suelos. Pensad que cuando se inaugura el Museo del Prado no tiene ningún tipo de suelo, es simplemente la propia tierra prensada, luego va a haber suelos de madera, luego tenemos suelos de mármol, ahora hay una cierta disparidad de suelos en el Museo del Prado y otro tanto se puede decir de la decoración, de lo que son las sillas, pero es que una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué yo al museo, en uno de los almacenes, eran las escupideras de Talavera. Es decir, todavía se conservan docenas de escupideras de Talavera que había para que bueno, pues la gente, y no hace falta deciros los tipos de bancos distintos e incluso, ¿por qué no?, hasta los uniformes de los vigilantes. Aparte de eso, el Museo del Prado ha ido teniendo una serie de salas propias, una serie de salas que con el tiempo o bien han desaparecido o bien se han modificado, pero salas que son importantes porque nos cuentan mucho de su historia. Una de las más interesantes es la llamada sala de descanso. Recordad que el Museo del Prado, cuando se inaugura, es Museo Real de Pinturas y es propiedad del rey. Las obras son del rey y el rey, por supuesto, tenía un espacio reservado para cuando quisiera ir a su museo. Ese espacio que tenía reservado era conocido como el área de descanso y era la gran sala que hay en la planta principal, la Puerta de Murillo, mirando al Botánico, donde ahora está pues, la familia de Felipe V de Van Loo. Una de las pequeñas exposiciones o intervenciones que vamos a hacer se inaugurará dentro de un mes, precisamente para recordar ese origen real del museo, va a ser recrear esa sala de descanso con el retrete famoso que tenemos depositado en el Museo Romántico y que vamos a traer para que la gente vea bueno, lo que era una sala de descanso entendida de forma integral, ¿no? Y se va a colgar, sabemos por las fuentes antiguas que ese era el color que tenía la pared y sabemos los cuadros que había. No sabemos exactamente la distribución de los cuadros, pero lo que sí que se ha hecho es, pues, de alguna manera, distribuirlos y bueno, pues durante 3 meses se podrá ver lo que es esta sala de descanso
que, como veis, pues duró hasta el 66, pensad que en el 68 es la gloriosa, e inmediatamente la nacionalización del museo, el momento en que deja de ser propiedad de la corona. Otra de las salas que hubo en su momento en el Museo del Prado fue la sala reservada. Tuvo una duración relativamente breve, apenas 12 años, del 27 al 39, y era una sala que acogía los desnudos, las obras más provocadoramente eróticas de la colección real, y era una sala magníficamente estudiada por Javier Portús en el libro que tenéis proyectado a la izquierda, y una sala donde tenían vedado el acceso las mujeres y los niños. Sin duda, la sala más emblemática del museo de entonces ocupaba el espacio absidial, lo que ahora es la sala 12. Hasta el año 87-90 era un espacio a doble altura, como veis en la proyección de la izquierda. Luego se hizo una reforma y se distinguieron claramente dos alturas. Bien, la sala de la Reina Isabel era una sala concebida por Madrazo cuando era director del museo en el año 47, que lo que hacía era reunir en el espacio arquitectónicamente más noble del museo una selección de las obras maestras del museo. No era nada inusual, estaba el Salón Carré del Museo del Louvre en París y tantos otros, y era lo normal, es decir, tener una sala que en el fondo derivaba de la famosa tribuna de los Uffizi, donde estaban las joyas de la colección medicea, y era una sala donde, pues, presidida por la Virgen del Pez de Rafael, en un momento en que Rafael se consideraba el ápice de la pintura, y que, sin embargo, a medida que va avanzando el siglo, pues empieza a ser cuestionada. Empieza a ser cuestionada por distintas razones. En primer lugar, porque la misma primacía de Rafael viene siendo cuestionada con lo que es la crisis del academicismo y la irrupción de vanguardias artísticas como el impresionismo. Y en segundo lugar, porque aquello empieza a parecer un batiburrillo. Y en una fecha como 1892, el pintor y crítico Ceferino Araujo pues, escribe esto que tenéis ahí: Rafael y Velázquez juntos, Rubens y Beato Angélico, Tiziano y Rivera, ennefando contubernio, se perjudican de modo deplorable, y sería menester tener la retina de bronce para no sacar la herida de la contemplación de tales contrastes. Lo lógico, lo natural, lo indispensable es arreglar los cuadros en orden cronológico, exponiendo juntos los de un mismo autor y después los de sus discípulos, que es el modo de hacerlos lucir más. El barullo actual es bochornoso. Bien, las palabras de Ceferino Araujo no cayeron en saco roto, y de hecho, 3 años después, el Museo del Prado inauguraba en ese mismo espacio, desmantelaba la sala de la Reina Isabel y montaba la sala de Velázquez. La fecha no es casual, es el tercer centenario del nacimiento de Velázquez. Esta sala es importante por muchas razones. En primer lugar, porque lo que nos cuenta sobre la evolución del gusto, cómo Rafael deja de ser el gran activo del museo y es reemplazado por ese Velázquez aclamado y jalonado por lo que son los pintores impresionistas y de vanguardias europeos. Por otro lado, estamos en el momento en que se están poniendo las bases de una nueva disciplina académica, universitaria, que hasta entonces no existía y que es la historia del arte. Y es el momento en que los historiadores del arte empiezan a tener un papel cada vez más activo en la ordenación de las colecciones del museo. Lo que tenéis arriba es el documento de trabajo de quienes en ese momento decidieron ordenar la sala 12 siguiendo un criterio cronológico y dedicándola enteramente a un solo autor, Velázquez, lo que de alguna manera se mantiene hasta nuestros días. La sala en su momento fue absolutamente pionera en Europa y serviría de modelo no solamente para otras salas en el Museo del Prado, aquí tenéis el momento de su inauguración con presencia de la reina María Cristina, sino que serviría también de modelo a otros museos en Europa. Como digo, sirvió de modelo al propio Museo del Prado, que a partir de ahí empezó a dedicar salas monográficas a otros pintores, la más importante de las cuales, pues, la sala de El Greco en 1920. Aparte de eso, otra de las novedades que trajo las décadas iniciales del siglo XX, fue la creación del
Real Patronato del Museo del Prado, y una de cuyas misiones era el captar donaciones y el promover donaciones. De hecho, las décadas finales del siglo XIX y sobre todo las primeras del siglo XX son la época dorada de las donaciones al Museo del Prado. Donaciones que tienen durante un tiempo determinado, no permanente, sala propia. Empezando por el legado Errázuriz en 1904, el legado Bosch en 1915, etc. Pero sin duda la sala más conocida de ese museo de antaño y que yo he podido ver, con lo cual supongo que algunos de ustedes pues también, es la famosa Sala de las Meninas. Una sala que perduró hasta el año 77 y una sala que fue un hito historiográfico, está magníficamente estudiado y reflejado en la exposición del Bicentenario que tenéis aquí al lado, y una sala donde se potenciaba todo el ilusionismo, toda esta idea ilusionista espacial del cuadro de Velázquez, con el espejo, con la luz lateral, juego este que mirabas en el espejo y te podías ubicar dentro. Esta sala fue extraordinariamente influyente como museografía, pero también incluso para los artistas. De eso, como he dicho, podéis verlo en la exposición. Y, de hecho, en la famosa serie de variaciones sobre las meninas de Picasso, no solamente es el cuadro, sino que es también la sala, y de hecho se ve claramente con algunas de ellas juega con esa iluminación lateral, etc. ¿Por qué esta sala desaparece? Pues esta sala desaparece por dos cosas. En primer lugar, porque las meninas cada vez, prácticamente que tiene un estatus mayor. En el siglo, cuando se le dedica la sala a Velázquez en 1899, el cuadro más aclamado de Velázquez es La rendición de Breda. A lo largo del siglo XX es Las Meninas el que ocupará ese lugar, y en segundo lugar por esa afluencia cada vez mayor de visitantes. De hecho, os confesaré que para las celebraciones del Bicentenario pues sopesamos la posibilidad de volver solamente durante este año a recrear la sala de Velázquez. Y tuvimos que desistir. El último año en que esta sala estuvo así diseñada, el Museo del Prado tenía 800.000 visitantes, ahora tiene 3 millones. Si ya entonces había problemas para la contemplación del cuadro, pues imaginaros ahora. El Museo del Prado sigue teniendo, de hecho, salas dedicadas a donaciones. Esta es la sala Várez-Fisa. Tienen un periodo de 25 años, y luego también tiene una serie de salas que llaman poderosamente la atención porque las obras que albergan pues, exigen unos montajes museográficos especiales, como ocurre con la llamada Sala de las Capillas Románicas, donde están las pinturas de Maderuelo que veis a la izquierda arriba, o las de San Baudelio de Berlanga. Bien, el Museo del Prado no solamente es un sitio para que la gente venga y vea los cuadros o los copie, como había sido tradicionalmente. El Museo del Prado, como todos los museos, son instituciones que a lo largo de estos años han ido también incorporando nuevos servicios, y esos nuevos servicios pues se ha traducido en una ocupación distinta de sus salas y en tener presente también a un público diferente. Desde la década de 1950, primero en Estados Unidos, luego en Europa, por desgracia finalmente en España, la educación ha ido abriéndose paso en los museos. El Departamento de Educación del Museo del Prado data de una fecha ya muy tardía, 1983, pero la verdad es que desde entonces pues, no ha dejado de crecer, y para que veáis, en 2017 pues, pasaron por sus actividades más de 300.000 personas, desde los niños de 5 años hasta adultos. Y luego pues ha ido incorporando una serie de actividades que tampoco estaban cuando abrió sus puertas en 1819. Todo lo que es restauración de pintura, restauración de distintos materiales. Aquí tenéis una foto de la restauración sobre papel, lo que es lógicamente el gabinete técnico, y bueno, ha seguido incorporando nuevos espacios, la necesidad de ir dando satisfacción. Voy a referirme a lo que han sido las últimas intervenciones en el museo.
para que veáis que esto no para nunca y que además no va a parar, ¿no? Hace relativamente poco, pues el Museo del Prado recuperó lo que eran las salas de la segunda planta, lo que llamamos de la fachada de Goya. Sabéis que ahí pues se presentó una nueva instalación, yo creo que magnífica, del Tesoro del Delfín y las nuevas salas de pintura flamenca y holandesa. Y para que veáis que bueno, el museo está en constante evolución, pues el lunes pasado o el martes se presentó lo que es el espacio nuevo dedicado a Juan de Juanes en la Rotonda Baja de Goya, un espacio que hasta ahora pues estaba prácticamente muerto, sin exhibición de obras de arte, y que ahora pues se ha recuperado para la exposición de uno de los grandes pintores españoles del siglo XIX y que se ha aprovechado para la presentación de una nueva obra del Museo del Prado, que es esta que tenéis aquí, que es un altar diseñado y pintado por Juan de Juanes y con un San Jerónimo de alabastro del escultor Damián Forment. Si no lo habéis visto, y es posible que no porque se presentó el martes, pues tenéis ocasión de hacerlo a partir de ahora. Evidentemente, como os he dicho, el Museo del Prado está en constante evolución y nuestra intención, como bien sabéis, es culminar de una vez por todas este proyecto del Campus del Prado. El Campus del Prado se completaría con la adición del llamado Salón de Reinos. Salón de Reinos que ocuparía, o que es el espacio que antaño ocupara el Museo del Ejército y que es un edificio que junto con el Casón del Buen Retiro son las dos únicas partes que quedan del antiguo Palacio del Buen Retiro. Sabéis que se hizo un concurso arquitectónico que fue ganado por Norman Foster y Carlos Rubio y que ahora pues estamos pegándonos con el Gobierno para que nos dote de los fondos necesarios. ¿Qué importancia tiene el Salón de Reinos? Bien, en primer lugar, cierra lo que es la idea esta del Campus del Prado, ¿no? Y en segundo lugar, este sí que es el primer edificio que se añadiría al Campus del Prado, que está concebido única y exclusivamente para exponer obras de arte. Ya sabéis que el Museo del Prado es como un iceberg, es decir, solo una parte pequeña de sus colecciones se exponen. Es verdad que no todo lo que hay en los almacenes son obras maestras, ni muchísimo menos. Creedme si os digo que hay muchos cuadros que os los regalo y no los colgáis en vuestra casa. Pero sí que hay un número importante de obras, en torno a unas 300, 350 obras, que deben estar expuestas. Y ese es el objetivo, esa es la razón por la cual el Museo del Prado está tan interesado en la incorporación de este nuevo espacio. Sabéis además que es un edificio que tiene básicamente dos o tres alturas. Una primera, que es la del nivel de la entrada, que en principio sería un distribuidor. Luego lo que es la crujía histórica, es decir, la crujía del siglo XVII, donde la intervención del proyecto de Foster y Rubio es extraordinariamente respetuosa y que es un espacio donde la idea sería volver a colgar los cuadros que allí estuvieron. El Prado conserva literalmente más de 2 centenares de obras que fueron compradas, encargadas expresamente para este espacio. Y luego, en la planta de arriba, que en la actualidad es un añadido hecho por los militares a principios del siglo XX, ese espacio, el proyecto de Foster y Rubio prevé el desmantelarlo y crear una galería extraordinaria de 17,5 metros de ancho por 85 de largo, diáfana, pues que serviría también para colgar pues un buen número de obras del Museo del Prado. Con ello, como sabéis, se completaría lo que es el campus. La idea es que los espacios entre los distintos edificios, que aquí los tenéis, pues se tornaran peatonal. Eso es una decisión que no compete al Ministerio ni al Museo del Prado, sino al Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento ha
ya se ha manifestado positivamente a favor de ello. Es importante porque en el momento en que el campus esté terminado, el Museo del Prado tendrá un continente, yo me atrevería a decir, a la altura de su contenido. Pensar que para entonces el Museo del Prado estará integrado por la obra maestra del neoclásico español, por un edificio a hito de historia como es el Casón del Buen Retiro, y contará con 2 intervenciones de 2 premios Pritzker, Moneo en lo que es la ampliación y, por otro lado, Norman Foster en el Salón de Reinos. Evidentemente la gente vendrá al Museo del Prado por sus colecciones, pero sin duda lo que es el ámbito, el entorno arquitectónico constituirá también pues, un atractivo extraordinario para el Museo del Prado y para la ciudad de Madrid. Yo siempre he pensado que si para entonces sigo de director sería el momento de tener un conservador de la arquitectura para el Museo del Prado, porque realmente creo que en ese momento pues, la arquitectura adquirirá un protagonismo realmente excepcional. Bueno, esa sería la sala superior, para que veáis un poco las dimensiones. Y, en principio, se abriría a la plaza que hay aquí. Pensar que aquí justo está el Casón del Buen Retiro. Bueno, y ahí tendréis lo que sería, en términos de superficie, metros cuadrados, etcétera, etcétera, y lo que sería dentro de lo que es la realidad urbanística de Madrid, que, como bien sabéis, también se pretende que sea el primer sitio UNESCO de Madrid, lo que es el eje del Buen Retiro y el Paseo del Prado. Bien, pero el Museo del Prado no solamente está aquí, el Museo del Prado está también más allá de Madrid. En primer lugar, por sus depósitos. Bien, el Museo del Prado es un museo que tiene en estos momentos 3.235 obras depositadas fuera de lo que es propiamente dicho el Museo del Prado, de las cuales 2.797 son pinturas. Muchas de ellas adornan edificios emblemáticos, ya sea de Madrid, del resto de España o incluso del extranjero. Muchas de las pinturas que cuelgan en las embajadas son propiedad del Museo del Prado. Muchas más cuelgan en museos provinciales a lo largo y ancho de todo el Estado español. El Museo del Prado inició esta política de depósitos en la década de 1860, hace muchísimo tiempo, básicamente como consecuencia de la continua llegada de obras durante el siglo XIX. Y la verdad es que son colecciones, algunas de una calidad extraordinaria. Aquí tenéis algunos ejemplos. Se le dedica, de hecho, un capítulo o una sección dentro de la exposición del Bicentenario, pero que el Museo del Prado probablemente pues, no ha sabido venderlo o no ha hecho la pedagogía que debiera. A fin de recordar eso, pues uno de los proyectos más importantes del Bicentenario lleva por título precisamente de gira por España. Consiste en llevar una obra maestra a todas y cada una de las comunidades españolas, autónomas españolas, más las 2 ciudades de Ceuta y Melilla. Llevamos ya 5 etapas, el lunes vamos a Cantabria y os puedo asegurar que es hasta emocionante ver el modo como acogen al Museo del Prado, cómo se agradece que el Museo del Prado pues, reafirme su dimensión de museo nacional, que lo es no solamente porque lo tenga en el nombre, sino por vocación, y que vaya a todas las partes de España. Bueno, aquí tenéis algunas de las intervenciones que tendremos, de hecho, este año con motivo del Bicentenario. Aparte de eso, el Museo del Prado ha tenido actuaciones puntuales pues,
por toda España y de distinta naturaleza. No siempre se han llevado obras maestras, a veces se han llevado reproducciones. También en la exposición del Bicentenario pues tenéis un recordatorio de lo que fueron aquellas misiones pedagógicas y en concreto el Museo Circulante como copias de las obras maestras del Museo del Prado, realizadas por pintores de cierta valía, pues fueron llevadas a lugares, a pueblos absolutamente remotos donde nunca antes se había visto este tipo de obras y facilitó que gran parte de la sociedad española del momento pues se familiarizara o supiera de ello. Obras que no siempre han circulado por motivos tan loables. Todos recordaréis pues el mayor éxodo de obras del Museo del Prado que tuvo lugar durante la Guerra Civil, primero a Valencia, luego a Cataluña, finalmente a Ginebra, y su regreso casi milagroso. Volvieron justo una semana antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial y la verdad que volvieron todas las piezas que salieron y solo alguna con algún desperfecto. Y luego recordar que el Museo del Prado es el principal embajador cultural que tiene España. El Museo del Prado constantemente está haciendo exposiciones en distintos lugares del mundo, muchas veces porque así expresamente se lo pide el gobierno español. Y bueno, aquí os pongo algunas de esas intervenciones en latitudes tan distantes como puede ser Rusia, como puede ser Japón o China. Pero también deciros que hay iniciativas que llevan reproducciones, pues de alguna manera evocando aquello que habían sido el Museo Circulante, que, bueno, este es un proyecto que en estos momentos está en Colombia y en Estados Unidos. Hay dos series a la vez, son reproducciones que se despliegan en las avenidas, en las calles más concurridas de ciudades importantes y, aunque parezca difícil creerlo, ha estado ya en 12 países en Latinoamérica, en 2 en África y en 1 en Asia, y está previsto que esté en muchos más. Y con respecto al futuro, simplemente aludir el museo en Ávila. Esto es algo que sabéis que hace mucho tiempo pues se le dio al Museo del Prado el Palacio de los Águila en Ávila, que al final ese espacio va a ser la sede del Museo de Bellas Artes de Ávila, pero que está previsto que el Museo del Prado tenga allí una sala donde se harán exposiciones temporales con temas pues bastante próximos a lo que es la historia de Ávila y su tradición histórica. Y cómo no, pues hacer una referencia ineludible a lo que es ese Prado de la tecnología, ese Prado de alguna manera del futuro, de un futuro que ya está aquí y cuya plasmación pues más real pues es una página web de la que estamos particularmente orgullosos, que, bueno, que se rediseñó hace 2 años y acaparó pues todo tipo de galardones, y donde el museo pues va volcando no solamente sus colecciones, sino también, por ejemplo, todo lo que es su archivo, convirtiéndose en el primer museo europeo y una de las primeras instituciones europeas que vuelca en esa página web, como digo, no solo sus colecciones, sino también lo que son los documentos del archivo, y que ha tenido un último episodio hace apenas 2 semanas con la presentación de la memoria audiovisual del Museo del Prado. Yo les invito, si no han accedido todavía al mismo, pues entren en la página web del museo, verán memoria audiovisual del Museo del Prado. Bien, la memoria audiovisual del Museo del Prado son a día de hoy, porque todos estos archivos están constantemente alimentándose, son 77 horas de grabaciones de documentales y obras de ficción que o bien tuvieron el Museo del Prado como plató o bien se inspiraron en el Museo del Prado. Y realmente pues, es extraordinaria la cantidad y la variedad y diversidad de documentos visuales que hay y que realmente son importantes. Y, por supuesto, pues cómo no hablar de lo que son la presencia del museo en las redes sociales. Cada vez más gente
pues se informa a través de las redes sociales, sobre todo si pensamos en un público por debajo de los 30 años. Son millones los seguidores que tiene el Museo del Prado gracias a estas herramientas, algunas de ellas extraordinariamente exitosas. De nuevo, una de las iniciativas pues más exitosas que hemos tenido últimamente es en Instagram. Todos los días, 15 minutos antes de la apertura del museo a las 10 de la mañana, pues Javier Sainz de los Terreros, que es la persona responsable de las redes, pues comenta un cuadro del Museo del Prado, comenta un espacio, y esto es una actividad que tiene literalmente pues docenas de cientos de miles de seguidores absolutamente en todo el mundo. Bien, evidentemente lo que es la visita virtual al Museo del Prado, lo que es acceder a sus redes sociales, lo que es acceder a su página web, en modo alguno puede suplir a lo que es la visita directa, a lo que es la contemplación de las colecciones. Pero sí que hay que tener en cuenta que constituye una forma real de procurar información a amigos del Museo del Prado en todo el mundo y, por ejemplo, pensar que estas conferencias son todas ellas grabadas, todas ellas se cuelgan en un canal de YouTube Museo del Prado y tienen literalmente miles y miles de descargas a lo largo y ancho del mundo, es decir, todos aquellos que no pueden acompañaros o no pueden acompañarnos estos días en estas conferencias presenciales, pues sin embargo luego tienen la posibilidad de hacerlo. Bien, quería acabar mi conferencia recordando algo que para nosotros es muy importante, que de hecho constituye, si queréis, el gran leitmotiv de este bicentenario, que son dos ideas principales. Por un lado, esta idea de que el Museo del Prado es un lugar físico, pero es un lugar que es más allá del Museo del Prado. Y creo que eso está admirablemente compendiado, mostrado en lo que es la exposición del Bicentenario, que tenéis todavía hasta el domingo que viene, este lugar de memoria, ¿no? Sobre todo, el Museo del Prado, yo me gusta decir que es un gran museo, uno de los grandes museos del mundo, pero sobre todo para los españoles es algo más, ¿no? Es ese lugar de memoria que de una forma pues tan bella expresó Ramón Gaya cuando estaba en el exilio y al que aludieron otros como Rafael Alberti, ¿no? En Ramón Gaya, en su Roca Española, que es como definió al Museo del Prado, pues escribió estas líneas que yo creo que son de lo más bonito y más acertado que se ha escrito sobre el Museo del Prado. Cuando desde lejos se piensa en el Prado, este no se presenta nunca como un museo, sino como una especie de patria, de esa patria espiritual, de ese acervo común de todos los españoles. Y precisamente para eso pues me gustaría acabar invitándoos a lo que va a ser una de las próximas exposiciones en el Museo del Prado. Es una exposición que se llama Una pintura para una nación, el fusilamiento de Torrijos, que se inaugurará el 26 de este mes. Pensad que este año es el bicentenario del Museo del Prado, pero ese bicentenario coincide con varios aniversarios dignos de ser recordados. Uno de ellos es el 150 aniversario de la nacionalización de las colecciones, el otro es el 80 aniversario del final de la Guerra Civil y la vuelta de las pinturas al Museo del Prado. Bien, para celebrar esa nacionalización de las colecciones, que en el fondo lo que significa es que el Museo del Prado es de todos, pues pensamos que la mejor forma de hacerlo pues no era a través del decreto ley que nacionaliza las colecciones, que es una pieza bastante aburrida, sino a través de este cuadro. Este cuadro me gustaría que cuando acabase el bicentenario pues todos lo mirásemos de una forma distinta como lo vemos ahora. Este cuadro es un cuadro realmente importante, tan importante como puede ser los fusilamientos del 3 de mayo o el Guernica. Es la única pintura que hay en el Museo del Prado expresamente encargada por un presidente del gobierno, Práxides Mateo Sagasta, expresamente encargada para el Museo del Prado y expresamente encargada
para conmemorar la conquista de las libertades en España y para recordar que es un museo de todos, y por eso, si veis, es un cuadro donde de forma inteligente Gisbert, su autor, que fue también director del Museo del Prado, pues combina por un lado los fusilamientos de Goya con la libertad guiando al pueblo de la Croix, al incluir pues a individuos de distintos clases sociales y de distintas procedencias geográficas dentro de España. Bueno, este cuadro simboliza como, del mismo modo que la frase de Gaya Nuño, pues de alguna manera compendia esa idea del Prado como lugar de memoria, pues este cuadro de alguna manera pues simboliza esa idea del Prado como el lugar de todos. Muchas gracias.